Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Dolores y Apegos Podcast. ¿Qué tal? Bien, bien, muy bien. Todo muy bien, ¿tú? Muy bien. Hoy guay porque es un programa súper especial para mí, para ti Sí, también. para mí también. Para mí también porque voy a hacer una introducción de menos de 10 minutos. ¿Vale? Todos te lo van a agradecer porque la gente deja el podcast, deja de Exactamente. escuchar el podcast siempre en tu introducción. Lo Entonces, por sé, lo favor, sé, quedaros. lo sé. Hoy lo va a hacer súper rápido, va a hacer una introducción cortita Sí, y vamos a ir al lío porque vamos a hablar con una persona súper guay. No sé si conviene que lo digamos ya o no. sí, sí, claro, ¿Sí? tira, sí, sí. Vamos a hablar con Silvia Melero de Luton Colores, que es una persona muy guay, para mí inspiración pura, una persona a la que sigo desde hace 1000 años, bueno, 8, para ser concretos, y alguien que me ha ayudado en lo personal y en lo profesional solo con seguirla, con lecturas, con cosas que ella ha ido haciendo. Así que estoy encantada. Sí, bueno, mi Dale. recomendación era muy fácil hoy, porque era recomendar el libro de Silvia, no solo el libro de Silvia, que lo tenemos aquí y seguramente lo podéis ver ahí, que es Luto en Colores, como su Luton proyecto. Colores. Y ahora vamos a hablar del libro con ella, pero no solo del libro. Es decir, en el libro hay muchas cosas, vamos a recoger todo lo que tiene que ver con el duelo y toda la dinámica que hay alrededor del duelo y todo su discurso a través de los colores, que a mí me parece muy, muy, muy chulo. Pero también me gustaría que hiciéramos foco hoy en el origen de todo este proyecto, ¿no? Es decir, por qué nace este proyecto, qué hay detrás de él, bueno, qué lleva a Silvia a todo esto, ¿no? Así que te puedes presentar, Silvia. O sea, bien, ¿no? Está perfecto, has estado muy comedido. Todo guay. Y Silvia, hola, Hola, ¿qué tal? Muchísimas bienvenida. gracias por la invitación. No, Gracias de verdad por abrir el espacio a Luton Colores. Qué guay, bienvenida. Estoy muy contenta de que estés aquí. Y además porque me apetecía mucho que estuvieses aquí, que se te vea en vídeo y que todo, porque es verdad que yo te sigo desde hace 1000, pero tampoco es tan fácil verte. O sea, quiero decir que tampoco estás todo el día publicando en redes. Para mí todo lo que dices es como muy clave, muy, muy tal, pero que quiero que la gente te vea la cara y te escuche un rato hablando y demás para que llegues a mucha gente, porque es muy guay. Pues desde el corazón compartir lo que queráis y me encanta porque es verdad que al final siempre digo que los hilos invisibles nos van uniendo y nos van cruzando los caminos y bueno, me ha encantado también conoceros hoy y que podamos compartir este espacio, esta conversación. Qué guay. Primera cosa sí que yo quiero hablar es que nos cuentes qué es Luton Colores, porque es que tú has dicho 14 veces tu proyecto Luton Colores, pero bueno, a mí es que proyecto me suena a una cosa que no está hecha y esto está muy hecho. Y Luton Colores existe desde hace más de Bueno, 10 años. bueno, verás, Silvia, que nos contradecimos mucho, discutimos mucho, somos hermanos. Para mí un proyecto suena a algo que es precisamente lo que somos y lo que es un duelo, que es un proceso y algo que siempre se está reinventando y algo que siempre está evolucionando. O sea, para ti está muy hecho, sí, pero sigue evolucionando. Entonces ahora tú coges la versión que quieras, Bueno, ¿vale? tu proyecto Luton Colores, cuéntanos qué es y luego ya vemos quién eres tú detrás de Luton Colores, que yo creo que están muy unidas las dos cosas. Pues Luton Colores nació hace 11 años. En 2014 nació pues por un duelo personal, por una vivencia directa, cuando murió mi hermana Esther. Fue una muerte por suicidio, entonces todo lo que abrió, ¿no?, la vivencia del duelo me llevó a transitar un camino de aprendizaje, de abrirme desde la mente y el corazón a explorar todo lo que venía, que fue increíble, ¿no? Y todo nació como de forma muy orgánica, muy natural, por las propias vivencias, por lo que hacía el hablar, el compartir, ¿no?, el escuchar a otras personas y un poco el nombre reunía eso, ¿no?, que yo estaba atravesando un dolor desgarrador absolutamente, porque cuando perdemos a un ser querido, sea el tipo de muerte que sea, tenemos que experimentar, ¿no?, ese proceso.
si no, no tendríamos un duelo, solo tenemos duelos cuando perdemos físicamente a personas a las que amamos, a las que queremos. Y bueno, pues abrirse a ese espacio de dolor, a transitarlo, para mí fue también la sorpresa de decir que hay más cosas. No, no es solo el negro simbólicamente en nuestra cultura, porque en otras no, no lo es otro color, pero junto al negro me estaban pasando más cosas, y eso, por eso los colores, ¿no? Y por eso luto en colores. Y porque fue una forma de abrirme que requirió también como mucha humildad, ¿no? El decir, igual aquí hay cosas que yo no sabía, que tengo que aprender sobre la muerte, sobre el duelo, que me trae mi hermana con toda esta vivencia. Y todo se fue hilando así, o sea, de una forma muy sencilla de nombrar, de hablar, de ir dándole forma a talleres para abordar el duelo, a espacios, y con esa idea de siempre en evolución y en aprendizaje, es verdad, porque han pasado muchas cosas en todos estos años, hemos hecho muchas actividades con el proyecto, escribir el libro, el cuento de Sira, muchísimas cosas, pero siempre siguen haciendo cosas nuevas, ¿no? Entonces por eso me gusta también ver, creo, siempre digo que Luton College ya es como un organismo vivo, ¿no? Que está ahí y bueno, pues vamos manifestando y materializando lo que se piensa que puede ser más necesario, ¿no? Porque a veces también creo que hay que tener mucha escucha, de repente a ti se te puede ocurrir algo que pues eso no, no tiene un pozo y se ha hecho como una selección natural de las cosas que sí tenían pozo, que sí sirven, por eso el proyecto sigue vivo hoy y se ha sostenido. De todo lo que has puesto en marcha, ¿qué son esas cosas que tú sientes y que has sentido en todos estos años que realmente sirven? Porque este espacio, Dolores y Apegos, también tiene ese sentido, ¿no? El sentido de todo lo que hacemos es que al final haya alguien ahí fuera que por 3 minutos se sienta un poco mejor en un proceso, ¿no? En vuestro caso, en tu caso, ¿qué ha sido esas cosas que dices, no, esto sí? Pues el primer taller que nació, ¿no? Que era el taller La transformación de la culpa, específico para personas que han perdido a un ser querido por suicidio, que nacía pues de experimentar y de sentir, ¿no? Lo que había alrededor y que se ha mantenido a lo largo de los años porque es un espacio hermoso, sanador, ¿no? Que es verdad que al final el proyecto se fue abriendo a abrazar todo tipo de duelos. Nació también pues el taller Vivir un duelo sano para abordar todo tipo de duelos, de diferentes pérdidas, pero al inicio no había nada como existe ahora un taller de formación, ¿no? Para personas que quieren acompañar a otras en sus procesos de dolor, no existía. Y en nuestras primeras jornadas, que las hicimos en Madrid en el Retiro en 2017, de repente se acercaban personas del ámbito sanitario, profesorado, trabajadoras sociales, que a preguntar. ¿No hay un espacio de formación para que podamos compartir las herramientas, lo que habéis explorado en el proyecto? Y así iban naciendo cosas. Quiero decir, no todo es que yo me senté a pensar desde la mente, no, 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 en absoluto. Al inicio del proyecto es verdad que se creó la asociación también, como lo cuento, pues con mi familia, con personas cercanas, pues bueno, como siempre necesitamos como una cajita, ¿no? Para darle forma a lo que vamos haciendo, pero aprendí mucho que no era tanto que Luto en Colores fuera una asociación a la que se fuera sumando gente, sino que el proyecto venía a inspirar y abrir también a otras personas que iban a crear otras iniciativas, proyectos, asociaciones, colectivos, y así ha sido estos años. Entonces, como ir soltando lo que preconcebimos a veces y lo que luego es. Y esto me pareció una cosa muy hermosa del proyecto, ¿no? He tenido la suerte de acompañar estos años también pues en otros lugares. Yo vivo en Madrid y estoy en Madrid, pero cuando salía afuera a hacer una charla, un taller o algo, había sitios en los que me decían, Silvia, es que aquí no hay nada. No hay nada, no ya del duelo por suicidio, sino del duelo o para hablar de la muerte. Y yo siempre decía, con que dos personas que os conocéis hoy os encontréis, a lo mejor surge algo. Y surge algo es desde un espacio en que nos juntamos una vez al mes para charlar sobre la muerte o sobre el duelo, o nuestras cañas de la muerte, que siempre lo cuento medio en broma, pero es verdad que ese espacio surgió inspirado en los Death Cafés, los cafés de la muerte, que hace muchísimos años ya se hacían en Londres, personas que necesitaban hablar sobre la muerte y no encontraban con quién, porque estos temas siempre a veces incomodan, ¿no? Y no es fácil. Y un día estábamos hace unos años en Lavapiés, pues tomando unas cañas con amigos, con amigas, éramos un grupo grande. Y claro, es muy normal también que a mí enseguida me empiezan a preguntar por la muerte, por el duelo, por temas. Entonces, de repente estuvimos 2 horas hablando sobre la muerte de forma muy distendida y tomándonos unas cañas. Y en ese momento, yo ahí dije medio en broma, digo entre comillas, porque ya sabéis que en toda broma hay algo de broma, pero dije, podríamos hacer, es que lo que tendríamos que hacer en Luto en Colores no son los cafés de la muerte, son las cañas de la muerte. Que aquí somos más de cañas, de tomar cañas. Y lo hicimos.
Y fue maravilloso. O sea, durante un tiempo convocábamos ahí las cañas de la muerte en un bar, nos cedían el espacio y venía gente que nos encontrábamos ahí para charlar sobre la muerte. Luego ya en 2020 eso se convirtió en una actividad online que seguimos manteniendo y siempre la hacemos coincidir también con el 1 de noviembre, con el Día de Muertos, ¿no? Con varias actividades específicas y seguimos haciendo eso. Bueno, pues eso ha inspirado también a otras personas en otros sitios a hacer iniciativas diferentes, ¿no? Por eso, como esta apertura, vamos probando, vamos haciendo cosas, algunas claramente se quedan y otras se van transformando y está perfecto también porque de todo se aprende mucho y al final todo sirve, ¿no? De alguna manera. Claro, es que esto que dices, de hecho, de inspirar y tal, es que lo he dicho al principio y es tal cual así. O sea, para mí fuiste la primera inspiración cuando yo estoy en duelo, estoy súper perdida, pero al mismo tiempo ya sé o ya he conectado con la idea de, oye, hay muy pocas cosas del duelo, hay muy pocas cosas de la muerte y quiero hacer algo. La única persona a la que encontré que hacía algo parecido a lo que yo tenía en mente, a lo que yo quería hacer, eras tú. O sea, es que súper, o sea, a mí me sirvió tanto, dije, vale, existe, ya hay personas que lo están haciendo. Eso significa que hay muchas personas que como yo lo necesitan. Entonces, qué importante es eso, ser inspiración para otros y también es una parte me imagino, del propósito. Quizá no la parte original de tu propósito con duelo en color, con luto en colores, pero sí que también es así. O sea, que es un beneficio extra, ¿no? Que ha tenido. Qué bonito, ¿verdad? La verdad que me emociona escucharte, ¿no? Porque claro, ahora hacéis esto también, ¿no? Inspiráis a otras personas con todo lo que estáis creando, con este podcast tan maravilloso, ¿no? Todos los contenidos, lo que vais a compartir, lo que hacéis en el proyecto. Y es que creo que al final este es el sentido, ¿no? Cómo vamos tejiendo esa red a través de nuestras vivencias personales creo que al final el sentido es este, ¿no? Que en esa red invisible cada persona con sus particularidades, con lo que traemos, porque cada persona traemos también, oye, un conocimiento, una sabiduría de una manera, pero al ponerla en común se teje esa sabiduría colectiva que nos va sosteniendo, ¿no? Y sobre todo nos permitimos poder hablar de temas que hemos desligado la humanidad como si esto no formara parte, ¿no? de la vida y vamos también como dejando más herramientas ahí sembradas, ¿no? Para que otras personas puedan abordar los procesos sí, con todo el campo y la diversidad emocional y vivencial que implican, pero también sabiendo que tenemos la capacidad de sostenerlos, porque, oye, ya alguien está contando esta experiencia así, esta persona me está contando esto, pues mira, de lo que ha dicho me sirve esto no me siento identificada, está perfecto, ¿no? Porque ahí es cuando vamos compartiendo. Con el libro me ha pasado mucho esto, ¿no? Que muchas personas escriban diciendo, es que estaba leyendo el libro y es como si lo dijera yo, como si lo escribiera yo, poner en palabras cosas que yo estaba transitando, que me parecían a lo mejor raras o no, y de repente, claro, porque no es un tema mío al final solo, porque son temas universales, yo tengo la facilidad de la escritura, porque siempre me he dedicado a temas de comunicación, de escritura, entonces para mí es fácil plasmarlo, pero al final estamos conectando con algo que nos conecta y nos atraviesa a todos los seres humanos. Entonces, escribes algo y otra persona que lo lee siente como si lo estuviera escribiendo ella. Eso me parece maravilloso. Claro, porque al final estás poniendo palabras de una manera que a ti te sale de manera súper orgánica y súper natural, pero estás poniendo palabras a lo que otros transitan, a lo que otros están viviendo y sintiendo. Entonces, o sea, parece que, o sea, para ti que te sale natural, no te parece tanto, tan necesario, pero para quien lo recoge, en un momento además que suele ser el momento con menos colores de la vida de la gente, qué guay, porque es verdad que dices, y pasa mucho, yo creo que es parte de tu mensaje inicial, que cuando estás en duelo, coño, te sientes mal, pero también tienes como momentos de alegría, momentos de... Pasan muchas cosas que están bien y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Entonces es como una especie de faro también en todo el tema. Quería decir una cosa que es que me ha gustado Estoy muchísimo. tosiendo para ver si me dejas hablar alguna vez. Pero... Solo es una cosa rápida. Es que es lo de las cañas de la muerte. Si lo vas a volver a hacer físicamente, por favor, yo quiero ir. Pues varias veces ha salido este tema de volver a convocarlas en Madrid, en algún espacio, entonces probablemente a lo mejor, pues mira, ahora que lo estás lanzando, igual podría ser buen momento, aunque mantengamos también la versión online, porque es verdad que eso facilita que entren personas de otros países y eso es muy enriquecedor también, ¿no? Pues tener personas de repente de México, de Colombia, con toda la riqueza que hay en torno a la muerte y al duelo en todos estos países. Pero es verdad que recojo la sugerencia. Por favor. Sí, sí. Solo era eso. Y una cosa más. Si alguien quiere, para terminar de concretar luto en colores y que se entienda, y luego ya otras cosas, pero si alguien quiere que tú le acompañes en su duelo, tú también
acompañas a personas desde la asociación o no? ¿O cómo funciona esto? Hacemos los talleres, la mayor parte los hago yo, luego a veces hacemos colaboraciones puntuales, ¿no? Sobre todo a veces algo fuera de Madrid también, pues porque me lleva algún organismo, alguna asociación, algún ayuntamiento, ¿no? Hacer talleres grupales, presenciales, pero el formato que más se está haciendo ahora es el formato online de talleres, porque 2020 marcó como un antes y un después, es verdad, aunque participo en muchas cosas presencial, en presentaciones, en charlas y en un montón de cosas. Entonces, están los talleres, ¿no? Con toda la diversidad también para abordar el miedo a la muerte, porque de repente hacíamos talleres de duelo, pero escribían personas, yo no tengo ahora ningún duelo, pero tengo un miedo a la muerte que me bloquea, ¿no? Entonces, pues bueno, pues así nació también el taller Abrazar la muerte para abrazar la vida, como que fueron surgiendo todos los espacios según se nos demandaba el proyecto, ¿no? Entonces, sí hay un acompañamiento también individual en sesión para personas también que estén transitando, pues bueno, un duelo u otras vivencias, ¿no? En relación al tema de la muerte y la vida, porque al final es lo mismo. Y luego también hay muchos materiales de Luto en Colores. En el canal de YouTube hay de nuestras jornadas, de todas las personas también que han aportado pues sus conocimientos, sus vivencias. Como que hay materiales ahí también para que las personas se puedan apoyar, ¿no? Y anclar también en esos conocimientos, además del libro, por supuesto, que es como la guía con Sí. recursos, con herramientas. Y entrevisté a muchas personas también, ¿no? Porque me parecía muy enriquecedor, ¿no? Que contemos desde lo vivencial, porque creo que eso nos conecta mucho. Mientras estabais hablando y estábamos hablando de todo esto, de que estos hilos invisibles que se tejen, estas cosas que van surgiendo, am, que, se, que son cosas que se tejen en una sociedad que mira hacia otro lado cuando hablas de la muerte, ¿no? Y ahí uno de los puntos de los que habla tu libro y de los que hablas tú también es de otras sociedades donde no es así. Y que yo creo que el intento que tiene toda la gente que habla del duelo al final es de construir algo que sostenga a las personas que están en duelo, porque la sociedad en sí misma no lo hace, pero que a lo mejor hubo un momento en el que sí lo hacía, y que a lo mejor hay en otros sitios que no son sociedades occidentales en el que se mira de otra manera a la muerte, ¿no? Pones algunos ejemplos en el libro, hablas de que bueno, pues en África en general no se habla de muerte, ¿no? Porque se habla de una continuidad y de otros planos. ¿Cómo lo ves tú todo esto? Porque además luego también hablas mucho de la losa que son las ciertas creencias religiosas, de los tabúes, y aquí ya me estoy metiendo en el tema del suicidio, ¿no? Pero quería saber cómo vives tú dentro de una sociedad que no mira hacia a la muerte a la cara, ¿no? Y que le cuesta hablar de esto, ¿no? Y yo creo que además siempre que hablamos en primera persona, siempre digo, ahí no hay error. Por esto desde mi vivencia, yo experimenté o viví ciertas cosas y lo bonito es que cada persona también, ¿no? Desde su lugar, desde su contexto, pues recoja también las herramientas que le sirven. Por supuesto que personas que siguen una religión les sirve como el paraguas de la religión, pero en mi caso no era ese. Yo no venía de seguir con ninguna religión en concreto, aunque valoro, ¿no? Los mensajes universales, ¿no? Que puede haber en las tradiciones espirituales, pero para mí ese no era el escenario tampoco de comprensión a la vivencia que yo estaba teniendo de la muerte, porque me estaban pasando muchas cosas también y muy hermosas y muy bonitas. De repente sentí una conexión también con mi hermana muy grande, ¿no? Que decimos, bueno, esta energía, esta vibración de amor tan fuerte, o cómo podemos percibir a otros niveles y eso no estaba antes y ahora está. Y todo esto me lo permití sin juzgarme, porque claro, luego entra aquí el juicio, ¿no? Si nos empezamos a juzgar desde el mental, si esto puede ser, no puede ser, si es raro, si... Y la ventaja, como la comunicación es algo que traía yo, pues el nombrarlo y el decirlo y el ir viendo a mi alrededor que muchas personas me compartían también diferentes experiencias. Y buscar en otras culturas, claro, para mí siempre he sentido, ¿no? Mucha conexión con Latinoamérica, con las culturas indígenas. Entonces, claro, de repente tenía referencias de forma natural, ¿no? Pues con Egipto me pasaba mucho también, ¿no? Con la cultura egipcia, que de forma natural me iba haciendo como una cajita en la que cosas que yo estaba sintiendo, experimentando, encontraban también, oye, que esto tiene un sentido. Que no lo hablemos no significa que esto no forme parte, ¿no? de las culturas, de la humanidad. Y aquí también, hace muchos siglos. Ah, qué interesante, porque yo fui a Galicia un montón de veces en mi vida. Porque me encanta Galicia, la gastronomía, la gente, el mar, los paisajes, claro, pero fui con Luto en Colores al inicio del proyecto y de repente empecé a entender otras cosas también de Galicia.
Y había un conocimiento valiosísimo ahí para mí, para entender también mi vivencia de la muerte y del duelo, ¿no? Que tiene que ver con la cultura celta, que tantos siglos, ¿no? Hemos compartido en España, pero que de repente yo decía, ¿cómo puede ser que yo sepa tan poco de este tema, ¿no? O sea, que sé más de la cultura mexicana, la indígena, la egipcia, no sé qué, ¿cómo puede ser que eso, que lo tenía tan cerquita? Entonces ahí se abrió otro escenario maravilloso que está en el libro, de alguna manera también, con esa sabiduría que tenía Galicia y que me pareció valiosísima en torno también a la muerte, al duelo y a un montón de cosas, ¿no? Y por poner una anécdota, pues Halloween tiene el origen en el Samaín gallego, entonces para mí entender y descubrir eso era como, Halloween es gallego. o No lo sea, sabía. Bueno, es celta, claro, ¿no? claro, porque el Claro. Samaín No lo celta, sabía. ¿no? Esa noche de transición, ¿no? Que para Es los que me celtas... encanta el titular. Halloween es gallego. Lo he dejado como titular. Esto es un reel Pero no lo claramente. sabías. El No, pero origen, yo el soy un origen. ignorante. O sea, Es Pero que es de que, verdad. es que a mí me ha pasado como a ti. Claro, cuando empieza a llegar toda esa comprensión y todo ese aprendizaje, yo decía, pero esto es fascinante, ¿cómo puede ser? Que, y me lo trajo mi hermana con su muerte y con todo. Sí, claro que sí. Toda esa comprensión, ¿no? Más amplia, ¿no? Y amplificar la conciencia a todo esto. Y, era esta parte que en la cultura celta, la noche de transición, ¿no? Que hacemos, ¿no? Esa última noche de octubre y ese día que es el 1 de noviembre, que luego la religión católica lo ha convertido en otras cosas, perfecto, está bien, pero que el origen de eso es el Samaín celta, eso es así. Y esa naturalidad, ¿no? Que tenía el mundo celta para entender que nos relacionamos también con diferentes planos, esta parte de lo multidimensional, que está también en la cultura mexicana con el Día de Muertos, claro que sí, porque ya se empiezan a mezclar también culturas, saberes, ¿no? Y un poco y espiritualidades. Y cuando los celtas, bueno, cuando llega ya pues Roma, ¿no? Se empieza a imponer el cristianismo, entonces los celtas emigran pues a toda la parte también de Gran Bretaña y desde ahí a Estados Unidos. Cuando llegan a Estados Unidos se convierte tiempo después en Halloween. Y entonces nos lo mandaron luego De vuelta. convertido en Halloween de vuelta, que también es maravilloso, ¿no? No es cuestión de juzgar ni criticar, pero yo veo a mis sobris que cómo disfrutan también con Halloween y se lo Claro. pasan pipa y está estupendo. Pero entender que la base de esto no era tanto el mundo de los zombies o del miedo, sino entender que estamos hablando también de nuestros ancestros, de nuestras ancestras, de la parte espiritual, que no es otra cosa que, aparte de ser materia y cuerpo, ¿qué más somos los seres humanos, ¿no? Si somos energía, y cómo nos relacionamos con todo eso. Entonces, por eso decía que a mí la parte de entender la muerte en otras culturas me ayudó mucho a colocar e integrar mis propias vivencias. Tus propias vivencias, sobre todo espirituales. Claro. Claro. O sea, y a validarlas también. Porque Claro. tú estarías viviendo cosas. Porque tú, ¿cómo andabas de espiritualidad antes de que tu hermana muriese? A ver, me he considerado una persona espiritual en el sentido muy amplio, o muy libre, o muy... Yo hacía prácticas de yoga, meditación, eso estaba ya en mí. Por eso esas herramientas me sirvieron, ¿no? Y entendía mucho pues esta parte de conexión con la naturaleza, sobre todo. Lo tenía muy anclado ahí, en la parte de la conexión pues con la naturaleza, con los árboles, con el mar, con las montañas, con los ríos, ¿no? Entonces, para mí ese era el marco, pero nunca se me había aterrizado de una forma tan clara como fue en el duelo, ¿no? De decir, qué fuerte, ¿no? O sea, es verdad, somos mucho más, y creo que esto, como el poder naturalizarlo sin que parezca nada raro, ayuda mucho también a transitar las vivencias. No es obligatorio tenerlas, claro que no, para mí no es un tema de creencia. Es que no es un tema de creencia, que alguien diga, entonces tengo que creer el dogma y tal. Para mí no va por ahí. Creo que es algo vivencial. Y cuando los seres humanos nos permitimos incorporar estas vivencias, naturalizarlas sin juicio, pues se van expandiendo también. Cuando las ponemos en común, porque son muchos años acompañando a muchas personas en duelo, y claro, esto está presente completamente, ¿no? El contar, pues yo he sentido a mi marido o a mi hijo, o he soñado y me ha dado este mensaje justo en ese sueño que sabes que es distinto a todos los sueños. Quiero decir que hay muchas maneras, ¿no? De percibir, de sentir, o sea, como de conectarnos, ¿no? Y cuando lo naturalizamos empezamos también como a decir, bueno, claro, es que esto forma parte de la dimensión de los seres humanos también, ¿no? No es nada raro, no es nada esotérico, no es nada, sino lo traemos, pasa que tenemos también un mental, nuestro mental, la parte racional lógica, que es muy útil para un montón de cosas, pero quizá para otras vivencias, otras experiencias no es tan útil, porque nos bloquea. Claro, cuestiona cosas Claro. que no son cuestionables, Exacto. porque vienen Es del vivencial ser. y es, claro. efectivamente, es desde otro lugar. Antes de meternos en toda la parte espiritual, que me gustaría que lo hablásemos, porque lo hemos comentado previamente, que para los que estamos aquí es una parte clave dentro de un proceso de duelo, me gustaría volver un poco atrás, y has dicho así muy rápido, es que yo tenía herramientas como la meditación, la naturaleza,
etcétera, que para mí fueron además, se hicieron muy presentes y fueron muy útiles en el duelo. Y sí me gustaría, porque al final este es un espacio que es para los que están ahí fuera, es decir, qué importancia real o qué, cómo de clave es pues esa parte de meditación, de presencia, de consciencia, y luego la parte de la naturaleza. Me gustaría que elaborases un poco toda esa parte, porque siempre lo hablamos, que quizá el principio de todo sea cuidarte tú a ti mismo, este cuerpo que tienes cuando empiezas y cuando estás en ese shock tan terrible, ¿no? No sé. Totalmente, porque al final, claro, en un proceso de duelo notamos pues eso, el cansancio físico, emocional, nos están pasando un montón de cosas, ¿no? La experiencia de dolor junto a otro tipo de emociones y todo lo que hay ahí. Entonces, claro, para mí de forma muy natural ya estaba la práctica de meditación. La meditación fue mi medicina. O sea, yo recuerdo el primer mes, recuerdo todas las mañanas abrir el ojo y hacer una meditación tumbada en la cama en ese momento, como iniciar el día desde ahí, ¿no? Porque claro, abrías los ojos y era el dolor, la tristeza, claro que lloraba, la pérdida de mi hermana, pero automáticamente decir, bueno, y ahora me coloco para abordar el día de hoy también con todo lo que venga, pero como desde ese otro lugar. Yo en mi caso, en aquella época trabajaba en una revista, entonces a mí mi trabajo me gustaba el periodismo, entonces sí sentí que me incorporé a los 3 o 4 días, porque para mí sí estaba bien y me ayudaba, ¿no? Mi trabajo y compartir ahí con mis compañeros, con mis compañeras, pero es un tema que hay que sentir internamente. Pues a otras personas no les ayuda volver a su espacio de trabajo, entonces Totalmente. necesitan absolutamente, oye, pues necesito estar en casa. Entonces, esta cosa de escucharnos internamente a mí que me hace bien. En mi caso, la meditación estaba clarísimo y siempre me acompañó. De hecho, yo trabajo mucho con meditaciones guiadas y hay meditaciones guiadas de luto en colores para personas en duelo, ¿no? También en la web, en lutoencolores.org. Y claro, la naturaleza, pues ya estaba antes también, pero de repente, ¿qué dimensión tan grande iba a ocupar esos caminos entre los árboles, muchos vividos en Pero ¿qué soledad? hacías? ¿Qué hacías? ¿Salías a Sí, caminar? salía muchísimo a caminar a estar entre los árboles, porque ya la propia vibración de estar en la naturaleza ya como que nos coloca en otro lugar. Pero algo que me encanta hacer y hago muchísimo es sentarme, ¿no? Debajo de un árbol, estar en contacto todo el cuerpo con el tronco del árbol, incluso descansarme o estar en contacto ahí también con la energía de la tierra y estar unos 20 minutitos ahí simplemente en silencio, o si toca llorar, se llora, pero también tenemos unas experiencias, yo creo que la energía de la naturaleza nos armoniza, ¿no? Entonces ya estar solo 15-20 minutos ahí ya sirve para algo, aunque no esté muy claro, bueno, esto lo ha demostrado la ciencia también, que voy a decir, pues está demostradísimo ya también, quiero decir que cualquier cosa que digamos ahora, afortunadamente la ciencia ya nos ha demostrado que la meditación es súper útil también en la gestión emocional, en un montón de cosas, en la salud física también, el contacto con la naturaleza, entonces claro, esas eran herramientas que para mí eran muy valiosas, comunicar, hablar, para mí era una vía de sanación. Por ejemplo, mi hermano, el deporte, porque él es súper deportista. Hmm. Entonces, a mi hermano el deporte le ayudó muchísimo. Sí, se puso de reto en maratón, si no Se me puso un reto equivoco. en un maratón, sí, de hacerlo también por mi hermana, ¿no? De llegar ahí, que fue muy emotivo ese día, como él se preparó y esa motivación, ¿no? De correr esa maratón con una frase de mi hermana que llevaba. Entonces, claro, es que se nos mueven muchas cosas en torno al duelo y son muy bonitas. Por eso digo que cada persona encuentre su herramienta, ¿no? Mi madre le encanta cocinar y la cocina, que es otra forma de dar amor, pues de repente, pues siempre lo cuento, pero hacer los pimientos rellenos que le gustaban a Esther y el día que comemos esos pimientos pasan cosas también, ¿no? Y ella los hace y los elabora y en ese proceso de elaboraciones de esa receta, pues se le estarán moviendo otras cosas, ¿no? Mi padre le encanta el huerto, las plantas y cuando murió mi hermana en su casa, pues había varias plantas que estaban ya ahí medio moribundas y él se las llevó y para mí ver cómo las cuidaba, cómo les volvía a dar vida, bueno, cómo cada persona buscamos maneras también de canalizar todo lo que está sucediendo dentro. Y no solo tiene por qué ser, nos sentamos a hablar de esto, sí, es muy útil, pero no para todo el mundo. No todo el mundo le tiene por qué apetecer hablar del duelo o de sus emociones con gente que no conoce. Y por eso me parece muy importante escucharnos internamente a ti que te ayude y que te sirve, porque por ahí es. Y lo que no te ayuda o no te sirve, pues por ahí no es, ¿no? Que es conectar internamente Total. con esta vocecita. Sí, a mí me llamaba la atención que decías, últimamente hemos hablado mucho de las etapas del duelo y todo eso, y hablamos mucho porque la primera pregunta que te hace alguien siempre que está en duelo es cuánto dura esto, cuánto más tiempo más voy a estar así, cómo es este camino, ¿no?
Y tú dices que tú fuiste directamente haciendo alusión a Kubler-Ross, que nunca lo digo bien, que fuiste directamente a la aceptación, ¿no? A mí eso me encantó, es Sí. de las cosas que más me Pero que gusta. ese es tu camino. Lo decía porque, quiero decir, cada uno tiene su camino, el tuyo fue directamente a la aceptación, que Pero me es que yo pareció lo maravilloso. utilizo mucho de ejemplo, esto tuyo. Lo utilizo con muchísimos dolientes, porque en esa pregunta y en eso que surge, y que si etapas, que si no sé qué, y yo te utilizo ahí mucho de ejemplo. El que puede ser que tú lo aceptes y que... Porque es que a mí me ha llegado a consulta gente preocupada porque lo aceptaba y decía, estoy fatal. Claro. Entonces yo pongo tu ejemplo, digo que sí, que se puede aceptar. Yo también lo siento así, pero que incluso en un impacto tan grande como es el duelo que tú has vivido por tu hermana, al ser por suicidio, que es una cosa que no que es un impacto enorme, porque eso sí que es en un abrir y un cerrar de ojos, a ti te cambió la vida. Y en ese impacto, el decir, yo fui directa a la aceptación, para mí es increíble y me sirve un montón. Y no es fácil, por eso decía antes, el permitirnos con honestidad, yo qué estoy sintiendo, porque claro, parece que no encajas o que lo estás haciendo mal, ¿no? Claro, Entonces, siempre digo, lo de las fases del duelo y tal, perfecto a las personas que les sirva. Sé que a muchas personas les sirve para poder entender, ¿no? Un les poco su orienta a lo camino, orientar mejor. sus procesos, sí. Bueno, Pero siempre digo también que no tienen por qué ser como un camino rígido construido, porque a lo mejor tú no estás ahí. Y No, con no el es tema, lineal, no. claro, no es lineal, y luego con el tema del duelo y de la muerte siempre aparece que hay como un relato único. ¿No? Entonces, que esto hay aquí y hay que vivirlo así. Ahora esto, ahora... Y claro, si tu vivencia no está siendo esa, puedes sentir hasta culpa, porque cuando muere mi hermana, yo había acompañado a mi hermana mucho en todo su proceso, ¿no? Mi hermana está hablando de una persona adulta, 36 años, era psicóloga, tenía lo que llamamos un problema de salud mental, que lo pongo entre comillas, porque para mí la salud mental es algo que no puede ir separado de todo lo demás, que somos seres en sentido amplio y holístico, y el ser que somos tiene muchas capas, muchas interacciones desde muchos lugares, pero bueno, es la palabra que utilizamos para entendernos. Y mi hermana vivió con mucha conciencia, ¿no? Todo su proceso. Por eso pude entender de cerca todo lo que estaba transitando. Y en el momento de la muerte, claro que no queremos que nuestro ser querido se muera, pero es verdad que hubo algo que a mí me conectó con, ya está, Esther, o sea, hasta aquí, has dejado de sufrir, se ha liberado algo que ya no se podía sostener más, ¿no? Y por eso, claro, mi duelo empieza aceptando eso, con el dolor desgarrador, sí, claro, por supuesto, pero sintiendo que eso es lo que había sucedido, que mi hermana se había apeado ya de la vida y que iniciábamos otra etapa, ¿no? Y esto choca un poco porque parece que la primera fase del duelo es siempre la negación. Y lo de la negación yo creo que tiene que ver con ese discurso único, ese relato único sobre la muerte y el duelo. Cuanto más hablemos de la muerte, del duelo, de nuestros procesos, creo que más va a ir cambiando esa parte y más empezaremos nuestros duelos desde la aceptación, que todo lo demás va a venir igual, o sea, que están las emociones y lo que tenemos que transitar para gestionar esa ausencia física, ¿no? De nuestro ser querido, pero que la negación a veces tiene que ver con darnos en una pared, ¿no? Es como muy mental también, esto no ha podido ser, o por qué es así, o el por qué, lo que nos enrosca, ¿no? Hay a los seres humanos, y en la parte de aceptar lo que es y ha sido, y eso no lo voy a cambiar, eso es lo que fue transformador también claro. para mí. Y no era algo tan raro, porque cuando lo cuentas, lo hablas y lo compartes, claro que hay muchas más personas que empiezan Que así llegan también. ahí, claro. Exactamente, pero parece que es raro decirlo, porque entonces yo quiero menos a mi hermana o a mi ser querido, porque si empiezo diciendo sí, he aceptado y he entendido la muerte de mi hermana, ojalá no hubiera sido así y hubiera habido otro recorrido, pero fue así. Es el que es. Eso no lo voy a cambiar. Ahora, lo que esa muerte y esa experiencia de duelo ha dejado en mi vida, eso sí tengo mucho que hacer con ello. Claro. Lo que llamamos ese impacto, lo que cuando decimos trauma, yo no me identifico mucho con esa palabra, pero entiendo que se nombra, ¿no? Y que se dice, el impacto emocional, la huella que ha dejado una vivencia en nuestras vidas, o el shock, que sí puede haber esa parte, ¿no? Eso es transformable. O sea, eso no viene con nosotros siempre. Que mi hermana se murió por suicidio en 2014, sí, eso me acompaña hasta el final de mis días, esa vivencia. Ahora, lo que esa vivencia ha dejado en mi vida, eso ha tenido que ver con lo que cada ser humano hacemos, con nuestros duelos y con nuestros procesos. Y hay mucho que transformar, mucho que aprender, y si nos abrimos desde el corazón a una vivencia de forma consciente y abierta, igual trae aprendizajes y cosas que ni nos imaginaríamos. Hablas, Total. hablas mucho, y recogiendo un poco lo último que dices, ¿no? También de esa, no sé si la palabra responsabilidad individual, ¿no? Para hacer algo con lo que ya tienes encima de la mesa. Es decir, esto es así. La vida no es como quieres, es como es, y tú puedes recogerla
y a partir de ahí hacer cosas con ella o no. Em, ¿Qué papel tiene esa responsabilidad individual? Es decir, también tiene que ver con otra frase que utilizamos mucho, ¿no? Que es, supongo que tiene que ver con eso de que el dolor no es lo que es y no es negociable, el sufrimiento sí, ¿no? Tiene que ver un poco con eso también. No sé si puedes explicar un poco eso para que se entienda, ¿no? Totalmente, que sí que el dolor es una emoción que vamos a tener que transitar en un duelo, y tú has dicho perfectamente esa diferencia. El sufrimiento ya es otra cosa, es cuando le estoy metiendo también mucha mente, ¿no? Mucho pensamiento, me estoy enrolando en otras cosas que no son estrictamente las relacionadas con las emociones, ¿no? Que me deja la pérdida de mi ser querido, el echar de menos, el que la persona ya no esté, ¿no? Entonces, cuando tú nombras la palabra responsabilidad, claro, implica que me hago cargo de mi proceso de duelo, porque hay una parte del duelo que solo la puedo hacer yo a nivel interna, nadie la va a hacer por mí, es mía y es interna, y yo me hago cargo de ello porque, ¿cómo no? Si soy yo, si es en este momento de la vida me está pasando esto, ¿cómo no voy a abrazar la experiencia y me voy a abrazar a mí para darme lo mejor? Si necesito ya acompañamientos, herramientas, ¿cómo no me voy a dar lo mejor? ¿Cómo no voy a Pero que nutrirme hay un en algo momento, tan duro? claro, pero que hay un momento que nosotros estamos enfocados en lo de fuera, en ponerle todas esas, Sí. esas capas de cosas y si hubiera hecho, y si hubiera dicho, y si hubiera, y entonces ya no podré. Entonces hay un relato que tú tienes en ese nivel mental que también hemos nombrado y hemos dicho lo del nivel mental y la mente muchas veces, y también sí me gustaría que desgranásemos qué queremos decir con esa parte de mente, ¿no? ¿Qué nos hace, qué nos añade, que no nos deja transitar el duelo también, ¿no? Una de las cosas que trajo la muerte de mi hermana para mí fue un trabajo que nunca hubiera imaginado, ¿no? Aparte de transitar todo esto, yo me formé en el campo de terapias holísticas, con terapias complementarias, sanación energética, porque era un poco lo que me estaba mostrando mi propia vivencia, ¿no? Los aprendizajes que a mí me servían para transitar el duelo de una forma sana y consciente. ¿Qué significa esto? ¿Que todos los seres humanos tenemos capacidades para transitarlo? Sí. Claro, porque forma parte de la humanidad, no es nada ajeno al ser humano transitar un duelo, pero no sabemos que las tenemos. Entonces nuestro principal boicot es nuestra mente disparada, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo. Entonces, por eso, al formarme en todo ese campo, pues bueno, vino también una parte, ¿no? Que tenía que ver con el trabajo de ego y esencia, arquetipos de ego, ¿no? Que tienen que ver con la parte mental y la esencia que somos todos los seres humanos, que es la que conecta con otras cosas, pulsa por avanzar, por sanar, por sentir esa energía de amor, de gratitud, y todos sabemos cuando vibramos ahí dónde estamos. Y como traemos la dualidad, porque esto todos los seres humanos venimos a experimentar esta dualidad, cuando se nos dispara el mental, y estamos hablando, desde como yo lo entiendo, que hay mil maneras de contarlo, ¿no? Y se ha contado de muchas formas. Esto se ha contado en los cuentos, en las películas, ¿no? La luz y la oscuridad, ¿no? Cuando lo simplificamos así con metáforas. Pero bueno, nuestros arquetipos de ego es esa mente, esa vocecita pequeñita que me boicotea, que me martillea, y que todos entendemos perfectamente qué es, porque todos los seres humanos la tenemos. Claro. Y junto a esa está la otra, sí, claro. Está también la voz amorosa que decía, cuidadosa, que me dice, oye Silvia, ¿qué necesitas? Sigue adelante, vas a estar bien, vas a poder hacer esto. Habla con esas personas. Esa es también mi guía interna. Pero cuando entra la vocecita egoica, es la que nos cuenta la película de ha sido tu culpa, no lo has hecho bien, no has hecho lo suficiente. Claro, esta voz que parece una cosa rara, pero insisto, lo tenemos absolutamente insertado en piloto automático todos los seres humanos. Y nos la creemos todo Y el nos la rato. creemos porque, claro, lo que dice mi mente no es una verdad, pero parece como Yo si sí lo lo fuera. siento como que lo es, claro, todo el mundo le pasa, ¿no? Que lo que dice la mente te lo crees. Y es muy bonito, por ejemplo, cuando hacemos los talleres de Conéctate a la Vida en institutos con adolescentes, que tiene que ver ya con la otra parte también, ¿no? Más de, bueno, que podamos hablar también de la parte de prevención y de otras cosas, de gestión emocional, pero identifican perfectamente esa vocecita, de igual edad que tengamos, 13, 14, 15 años, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, todos decimos las mismas frases. Y es esa voz que me dice, no eres suficiente, nadie te va a querer, lo estás haciendo fatal, no vales para nada, que es fuerte el diálogo interno que tenemos, y como eso se activa. Y se activa mucho en un duelo, sí, porque en un duelo, claro, la frecuencia de dolor, ¿no? Y lo que eso nos dispara hace a veces como que la persona se desdibuje, ¿no? O que no nos pasaría también, ¿no? En un tema de cuando una persona está en ese momento de desconexión a la vida, ¿no? De querer quitarse la vida, como que nos hemos desdibujado, no nos vemos en todo lo que somos, ¿no? Y en un duelo puede ocurrir, ¿no? A otro nivel no es lo mismo, pero sí es verdad como que me baja esa frecuencia, se me activa mucho la energía de víctima, que es normal, porque nuestra víctima nos ayuda, ¿no? A llorar, a depurar el dolor, a sacarlo, claro que sí, pero la única diferencia es si eso me domina a mí
o si yo puedo tener una conciencia para decir, bueno, necesito esta parte, pero yo soy muchas cosas más. Y cuando esta vocecita se empieza a hacer muy grande, domina mi sistema, todo el sistema que yo soy. Entonces me hace estar en unas vibraciones muy bajas, en las que no creo que tenga posibilidades, se me reduce, ¿no? Siempre digo, en un duelo al principio para muchas personas es como un túnel muy oscuro y parece que no hay salida, que no hay camino, que no hay nada más que hacer, ¿no? Y nuestra energía de esencia diría, oye, sí, abre el foco, hay posibilidades. Puedes escuchar, oye, ¿quién pasó por esto? Igual alguien me cuenta algo que a mí me sirve, ¿no? Esa es la energía de esencia que nos está abriendo el campo de posibilidades, el crear nuestro camino de duelo, el construirlo, porque no hay solo uno, como decíamos, es decir, cada persona puede crear y construir su camino de duelo y qué quiere hacer con él y hacia dónde quiere ir. Y dure lo que dure, que hablabais antes, ¿no? Pues una persona en unos meses podría colocar y gestionar una experiencia de duelo, sí, se puede hacer. Todo el mundo no, habrá personas que necesiten 1 año o 2. Hay gente que ha venido a talleres de autocolores y habían pasado 10 años desde la pérdida de su ser querido, sí. Y ha necesitado 10 años esa persona hasta que algo le ha hecho un clic interno para decir, oye, tiene que haber otra manera de estar en la vida con esto, ya no puedo seguir, ¿no? O sea, necesito sanar, liberar algo que se ha quedado ahí estancado. Bueno, pues para esa persona ha sido necesario ese recorrido. Claro. Entonces, al final, cada camino tiene un sentido, ¿no? De una u otra manera. Claro. Siempre que hablamos del concepto ego, nosotros estamos metidos en las conversaciones que estamos metidos y para nosotros todo es muy, muy normal, ¿no? Pero ego es una palabra que está relacionada a veces, o está en el ideario popular, digamos, está relacionada con lo que está. Alguien tiene mucho ego, es como que alguien que tiene mucha personalidad, etcétera. Pero nosotros no hablamos de ego así, ni hablamos de por eso de decimos esa mente, manera, ¿no? Más fácil cuando a mí sí, me gusta decir mente para exacto. para Por eso distinguirlo como quería desgranar un poco eso, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de ego o de mente? Y en eso también, antes de que lo digáis cualquiera de las dos, que a estamos vuestra manera, enlazadas a hablar. ya voy a apuntar que no siempre el ego te dice cosas malas, en mi opinión. Te dice, quiero decir, te dice cosas de no puedes, no eres, o fíjate, o la culpa, No. simplemente a veces también te las dice, y es mucho más sutil a veces, ¿no? Que te alimenta una etiqueta que tú tienes, que te han puesto, de, como yo siempre pongo el ejemplo de que hay alguna tía mía que dice, ay, Pablín, es que tú eres muy trabajador, ¿no? Y sí, entonces, se te ha quedado eso ahí, sí, y como que los demás no currásemos. bueno, es así. Es un poco así también, pero con todo el cariño, ¿no? Pablín es muy trabajador, ¿no? Entonces se alimenta esa idea y tú te pasas la vida alimentando esa idea de que tú eres muy trabajador y construyendo esa idea, y un día dices, que esto no es así. Eso también es el ego. ¿Me equivoco? Claro, porque el ego es un constructo, exactamente, ¿no? Es una construcción que yo me estoy haciendo, que cuando se desmonta toda esa historia, entonces ahí debajo estás tú. ¿Es un poco así? O... ¿Ahora puedo hablar yo? Sí, ¿O vas a seguir enredándote en tu no, historia? No, me gusta enredarme, ¿no? Vale. O sea, más que eso y más útil para alguien que nos esté escuchando y de pronto no había oído hablar nunca de esto, a mí me gusta mucho como lo ha contado ella, que es, hay una vocecita a la que puedo hacerle caso o no, que sería la voz de esa parte mental mía, es esa voz que juzga, y otra que es la voz más sabia, esa voz que es mi esencia y que es la que realmente me va a guiar en el camino del duelo. Esa no dice nada, es silenciosa, esa solo la sientes. Entonces, esa no te dice, esa es la Silvia nos va a decir cómo distinguir cómo te enfrentas tú en esa dualidad, en el duelo en el que decíamos, está además más densa por el propio dolor y a veces es más fácil caer en pozos de ese tipo de culpa, juicio, no veo las señales, no veo nada. De ir hacia atrás, de proyectar hacia el futuro, de estar siempre en el pasado y en el futuro, nunca en el presente. Eso. ¿No? Totalmente. Mira, todo lo que estáis diciendo, a ver, lo recojo. Para mí, os decía que todo esto vino después de la muerte de mi hermana, todo ese aprendizaje. ¿Cómo ese era el tema? Que al final otros formatos de luto en colores tenían que ver con esto, porque cuando en los talleres de duelo hablaba de estos temas, cada vez más personas se interesaban en estos temas. Entonces se creó un taller específico, ¿no?, que se llama Del miedo al amor, del ego a la esencia, en el que vamos transitando pues miedo, culpa, estrés, amor, ¿no? Un poco como ese recorrido. Al final, siempre que vibramos en miedo, estamos vibrando en ego, porque es la energía que nos resta a los seres humanos, ¿no? No quiere decir que, por supuesto, una de las emociones que transitamos son nuestros miedos, sí,
Visto de forma consciente, claro que sí, el miedo es útil, tiene un sentido, pero ya me estáis entendiendo, ¿no? Cuando vibramos en miedo estamos viviendo en separación todo el rato, ¿no? En enfrentamiento, en juicio, por supuesto que sí, ¿no? Que es nuestra mente controladora, juiciosa, es como la mayor manifestación, ¿no? de la mente egoica. El juicio interno hacia nosotros mismos, que se da mucho en los duelos, y en la vida en general, y el juicio hacia afuera, porque cuando juzgamos, ¿no? Vamos como en la energía de verdugos o verdugas, que también es una energía egoica, cortando cabezas, ¿no? Sí, este ha hecho esto, este lo otro, no, hacemos eso. Sí, a veces nos lo inventamos, este va a hacer esto, exacto, mírale, exacto. seguro que lo va a hacer, no ha pasado nada y tú ya te estás peleando con claro, esa persona. Es toda una vibración que nos separa, ¿no? Y que nos resta a los seres humanos, que no es tan fácil de identificar, y tú decías que a veces también de una forma muy sibilinal, claro, nuestra energía, yo me gusta hablar siempre con temas energéticos porque creo que somos mucho más, ¿no? Y que la ciencia nos ha demostrado que los pensamientos son energía, son vibración energética, por lo tanto es importante como verlo todo desde ahí, pero es cierto que cuando lo podemos entender como la mente pequeña, vamos a decir, porque la mente grande decíamos que es maravillosa, ¿no? Nuestra mente nos permite estar en la vida, comunicarnos, conectarnos, es maravilloso, pero la mente pequeña, ¿no? La que me resta y que a veces tú dices, no me resta, claro, porque me viene la soberbia, la vanidad, que también es energía egoica, claro, que es difícil vernos a veces, pero qué interesante. Bueno, yo es que llevo muchos años trabajando con arquetipos de ego a diario, que sí que sigo en ello. Claro, o sea, cada día, ¿no? Autoobservando, transformando, y diciendo, claro, es que hasta que nos muramos vamos a seguir teniendo arquetipos de ego activados. Es que forma claro que parte, sí, claro. forma parte. Ahora, cuanta más conciencia y más amplificar nuestra energía de esencia, de la esencia que somos, que sería en la polaridad la energía de amor, ¿no? Al final, que podamos unificar y transformar, eso nos hará ir evolucionando también como seres humanos, por supuesto que sí. Entonces, yo sé perfectamente que si se me activa mi soberbia, mi vanidad, o mi víctima, ¿no? En un duelo, o mi jueza, que además me río siempre porque mi hermana, había una frase que me decía, siempre me decía, Silvia, no juzgues tanto. Y yo decía, si yo no juzgo. Yo no, decía, no, yo opino, ¿no? Yo opino, pim, pam, pam, yo opino, pero juzgar, no, yo no juzgo. Y digo, ¿cómo su muerte me trajo un camino impresionante para decir, claro que sí, que se me activa mi jueza mucho más de lo que yo antes no era capaz de ver, ¿no? Porque cuando empiezas a hacer un proceso consciencial, tomas mucha conciencia de esto. Entonces nuestra manera de estar en la vida también se va moviendo y va cambiando, porque te has responsabilizado tú de transformar lo mío, para desde ahí intentar estar en otra vibración en lo que hacemos. Y eso se va a todo. Se va a los proyectos que hacemos, a las actividades, se va a la familia, se va a las relaciones de pareja, de amigos, claro, se va a todo, absolutamente. Por eso vuelvo a la palabra responsabilidad que decías antes, que al final si yo me responsabilizo y me hago cargo de yo qué traigo para transformar, y a mí ese proceso me lo abrió la muerte de mi hermana clarísimamente, es maravilloso, porque vamos viendo de una forma muy consciente toda esa parte que Jung llamaba sombra, que se os decía es que se ha llamado de mil maneras, pero dices, bueno, claro, sí, es que esto es mío también, qué interesante, ponerle foco no desde el juicio, sino como oportunidad de transformación para vibrar más en esa energía, en esta otra frecuencia que somos también. Oportunidad de verlo, claro, porque al final esto es una cuestión de ver esa parte que tú no la puedes, o sea, quiero decir, la tienes, pero bueno, puedes separarte de ella, que al final es un poco de lo que se trata, ¿no? Exacto, y que luego todos los seres humanos estamos en lo mismo. Esto es lo maravilloso de la vida al final, claro. Que aunque tenemos la parte individual, pero luego está la parte colectiva, cuando compartimos, cuando hablamos, cuando vamos tejiendo todo eso, es decir, la transformación individual, la transformación colectiva y cómo formamos parte, ¿no? De ese proceso evolutivo consciente, ¿no? Toda la humanidad, con el planeta Tierra, con todos los seres que lo habitan, con el universo, o sea, al final como esa conexión inmensa en el que todos estamos transitando lo mismo, cada uno con un personaje, ¿no? Claro. Que es un poco pues cuando nos identificamos con las etiquetas, porque claro, a mí antes mi etiqueta es yo soy periodista. Entonces, como esa etiqueta me daba, pero luego de repente, pues con la muerte de mi hermana, sí, el periodismo me ha encantado, siempre me encanta escribir, me encanta hacer reportajes y sigue conmigo con la comunicación, pero ya no me definía esa etiqueta. Claro. Entonces es muy interesante cómo nos vamos desetiquetando, ¿no? De cosas. Sí, lo ves como, lo empiezas a ver todo como desde fuera, ¿no? Sí. Es como de repente tomas distancia y eres como un testigo de todas esas etiquetas, y para eso la meditación sirve. Claro, absolutamente. Sirve mucho, ¿no? Para darte cuenta de que no eres tan trabajador como te decía, y todas las cosas. Totalmente. Porque luego está claro las proyecciones externas. Claro, que cómo que me veo alimentan yo, ese ego, ¿qué ¿no? proyecciones me ponen otras personas? Y yo creo que hay otro punto que te sirve para identificar cuando es ego, que es cuando alguien te dice algo que ataca directamente a ese ego, tú sacas las garras, ¿no? Sí. Por ejemplo, si tú te has creído durante toda la vida, y hablo de ese que es más bueno y más difícilmente identificable, ¿no? Pues eso, vuelvo al ejemplo. No, es que para mí es muy trabajador. Si alguien cuando yo trabajaba en empresa me cuestionaba eso, ¡guau! Saltaba
otra cosa no, pero yo me lo curo y tal, ¿no? Porque te está Claro, atacando claro, directamente a algo que tú te has construido que es mentira. O sea, claro. que es totalmente mentira, ¿no? Pero ahí lo identificas muy bien. Cuando algo te eso y saltas, nada, es desde el ego, no Y hay es que la más. muerte nos aterriza tanto, la muerte física, que nos muestra lo esencial de los seres humanos. O sea, ¿qué Totalmente. somos más allá de lo que venimos a vivir en esta vida, en esta existencia? De todo que es maravilloso, por supuesto, nuestro cuerpo físico, la materia, estar aquí en tercera dimensión, es maravilloso. Es que lo es, porque además el cuerpo te da como la Claro, oportunidad de cosas muy guays, claro, como en los placeres de la vida, ¿no? La totalmente. herramienta que es el cuerpo es muy guay, pero efectivamente me quedo con ese titular, ¿no? Lo que has dicho de que nos trae la muerte. No sé lo que vas a preguntar, pero Yo déjame tengo muchas, preguntar. yo tengo Bueno, muchas pues es que preguntas. Vale. llevamos 5 horas aquí de Venga, vale, entrevista, vale, entonces quiero decir algo porque es que si no, no me vale. dejáis. Yo cerraría con esto, que te voy a preguntar ahora, pero bueno, luego él que haga lo que quiera. Mi pregunta es, ¿qué le dirías a una persona que está viviendo un duelo, que acaba de aterrizar en un duelo por el suicidio de una persona a la que quiere? Porque es muy particular, hay cosas que son muy particulares, sobre todo socialmente, externamente, que hacen del duelo por suicidio algo muy particular. ¿Qué le dirías a una persona que está ahora mismo escuchándote y está en bragas? Que efectivamente, como decías, es un tipo de duelo que tiene unas particularidades que lo hacen diferente, aunque al final nos iguala. Cualquier pérdida nos iguala, porque a lo que estamos teniendo delante es la pantalla de la muerte física y de qué vamos a hacer con ese dolor y cómo nos vamos a relacionar con quienes no están, ¿no? Luego, pero evidentemente el duelo por suicidio tiene la particularidad que es el único duelo en el que la persona ha accionado para quitarse la vida. Sea de una forma, sea de otra, sea más consciente, menos consciente, no entro ahí. La persona ha accionado para quitarse la vida y en el resto de duelos no. Duelo por enfermedad, duelo por vejez, duelo de forma natural ya, por final de la vida, o incluso el duelo por asesinato. Hay otra persona que te está quitando la vida, no eres tú, ¿no? Entonces, esto es lo primero que mueve mucho. Y tú decías la palabra del juicio, claro que sí, el juicio social, el juicio externo, porque eso cae como una losa en la familia, en los amigos, en las personas cercanas, ¿no? Esta idea de fracaso, ¿no? Siempre, porque concebimos la muerte como un fracaso y es así. Y en el duelo por suicidio, como han estado pasando muchas cosas que a lo mejor no se conocen por todo el mundo, no se ven, porque una enfermedad física es más fácil entender, esta persona tiene cáncer, pues mira, no le ha funcionado el tratamiento. Hay otras personas a las que los tratamientos oncológicos les funcionan, pero la gente se muere también por cáncer. Y ahí es más fácil entenderlo porque estamos viendo lo que ha sucedido. En el tema de la salud mental no, porque están pasando un montón de cosas que a lo mejor no se conocen o no se han visto de forma directa. Y este es otro melón, pero evidentemente habría que ver también un montón de experiencias de diversidad vivencial y emocional que tienen las personas que están transitando esto que llamamos una enfermedad mental, ¿no? Porque habría mucho que hablar también y que expandirnos a incorporar otras herramientas, otra comprensión, a unir sabidurías y saberes para poder entender todo eso. Pero bueno, esto lo dejo aparte. Entonces se va a accionar mucho el juicio, la culpa, por supuesto que sí, que la culpa está en otros duelos, sí, pero especialmente en el duelo por suicidio es verdad que machaca mucho a las familias, a las personas directas, y todo eso va a estar en la vocecita mental, digamos, boicoteando, enredándonos en la mente del duelo. Entonces, cuanto antes podamos separar, antes, a ver, entendedme, cada persona con el tiempo que necesite, porque hay que vivirlo y transitarlo, eso es inevitable. Pero va a haber un momento que vamos a poder separar la forma de muerte de mi ser querido, de lo que representa mi ser querido en mi vida, y ese día en el que pasó eso, ese día en el que mi hermana decidió tomarse pastillas y dejar de vivir, es un día en la vida de mi hermana. ¿Que marcó un cambio? Sí, por supuesto, murió. Pero eso no es mi hermana, no define toda la existencia de los 36 años de mi hermana, ¿no? De lo que he compartido, de lo que me deja y cómo me sigo relacionando con ella de otra manera. Ya no está físicamente, pero por supuesto está en mi vida y está en nuestras vidas, ¿no? Absolutamente. Entonces, va a haber un momento que confíen mucho, yo diría, cuando estamos iniciando ese duelo, en las capacidades internas, en sentirse muy libres también para vivenciarlo, no verlo todo como una parte como, no sé, tan rígida a veces, ¿no? De cómo tienen que ser las cosas, sino abrirnos desde el corazón a todo lo que trae esa vivencia y que habrá un momento que podamos colocar, aunque parezca impensable, esa forma de muerte, la podremos colocar y quedarnos con la energía de amor de nuestro ser querido. Y creo que eso es importante, que poder separar, aunque al principio no va a poder ser y por eso marca ese tipo de duelo, pero que va a haber un momento en que sí se coloca y nuestro ser querido. Cuando dices que sí se coloca, quieres decir que ese vacío que te ha dejado
digamos, se reorganiza tu vida de nuevo. ¿Qué quieres Sí, decir en se concreto? coloca, me refiero a que al principio todo es un descoloque, ¿no? Al final, porque se aparecen los porqués y el easy y todas estas cosas tan machacoderas, pero hay un tiempo para transitarlo y aunque parezca que no, eso se va a ir a ver, tiene que ver también con el trabajo personal o consciente, pues sí, por supuesto que sí, no va a ser para todo el mundo igual, pero esa vocecita martilleante se va a ir aflojando y va a ir ocupando más espacio otras cosas, ¿no? En mi mente en relación a ese tipo de muerte. Y en nuestra vida también, lo que, mira, es cuántas personas he escuchado, ¿no? Que decían, o sea, un chico en concreto me acuerdo que me dice, mira Silvia, si yo te llego a conocer a ti al principio de mi duelo, me lo decía así, ¿eh? Hubiera pensado, ¿qué me está contando? O sea, dice, hubiera rechazado absolutamente un montón de cosas. Y sí Claro. han ocurrido, le han ocurrido. En su caso había muerto su hijo y él estaba pensando, ¿quién me está diciendo a mí que la vida se va a colocar ni que se va a recibir? Bueno, pues ha pasado el tiempo, se ha vuelto a enamorar, él mismo dice, hoy estoy mejor en la vida, soy mejor persona, tengo relaciones más conscientes en mi trabajo, en todo. Lo que a él mismo le parecía impensable, porque parece un disparate al inicio, él hubo un momento que dijo, bueno, yo creo que esto es muy complicado, pero si otras personas me están diciendo que ese camino se puede hacer, voy a intentarlo, me voy a abrir a esa Yo posibilidad. creo que Al menos lo dejo ahí y lo veo. Y ya Exacto. luego veré ese cuando Es, punto pueda. yo creo que es muy determinante y muy clave, ¿no? Que hay un momento en el que, incluso en el peor momento, dices, bueno, esto es lo que me ha puesto la vida encima de la mesa, eh, lo tengo que vivir. Nos decía el otro día otra invitada, bueno, voy a vivir esta experiencia. Es la que me está tocando vivir, voy a vivirla, ¿no? Pero yo creo que ese es el momento clave, porque si empiezas ese camino ahí, está claro que lo vas a transitar y vas a ponerte en otro lugar, ¿no? Y te vas a transformar de verdad, ¿no? y la apertura a los colores que trae esto. Ya sé que va a traer mucho dolor, pero a lo mejor me trae algo que no me imagino. A lo mejor hay una diversidad de vivencias, de colores, de aprendizajes. Una claridad. Y que no se confunda esto con que te deje de doler intensamente. Lo que pasa es que te duele de manera más serena, por lo menos De a hecho, mí, ¿no? además es que es muy guay que lo digas, porque es verdad que estoy diciendo que le dirías a alguien que acaba de comenzar su duelo, y es verdad que alguien que acaba de comenzar su duelo, y estoy segura que los dos me vais a decir que os ha pasado, también estás como muy identificada con ese dolor y dices, o sea, ojo, cuidado que yo no quiero que se me pase esto, porque mi forma de amar ahora es desde el dolor, ¿no? Es como, no te dejo de amar porque esto me duele. Luego te Sí, das cuenta que no era así, que no era así. bla, bla, lo sabes. Pero es verdad que al principio te Hay una asociación identificas, muy fácil, sí, me duele me mucho, duele con lo mucho, cual te sigo quiero mucho unido. y sigo unido a ti. eh, Es como ese último lazo de amor, que luego es mentira, pero Claro, porque al final entendemos en la vivencia que es imposible que se desvanezca ese vínculo de amor con nuestros seres queridos. No puede imposible, no ocurrir. hay nada que lo... Siempre, Esther es mi hermana siempre, mi hermana es la tita de mis sobris y mi sobrina hembra sabe que su tita Esther, la ve en las fotos, hablamos de ella, entonces, claro, el vínculo de amor que tejemos con nuestros seres queridos, que es energía pura, eso no se desvanece, al contrario. Entonces, nuestro proceso sería, yo voy transitando el duelo, entonces el colocar es al final, que primero me he relacionado desde la ausencia y desde el dolor en el duelo, pero eso se va transformando por mi proceso consciente y mi aprendizaje en otra cosa. Y mi ser querido se coloca en mi vida como una luz, como un impulso, como una energía de amor que acompaña mi camino. Ya no como algo, ¿no? Que pareciera que me lastra si se activa mucho la energía de víctima, que no tiene por qué ser así para todo el mundo, ¿no? Pero primero como una cosa como que nos drena, ¿no? O que estaría ahí restando. Y para mí esa es como la gran transformación, ¿no? Como ahora ya nuestros seres queridos se ocupan un lugar en nuestra existencia y en nuestras vidas desde otro lugar, desde otra energía. Me vinculo más desde la esencia, a la esencia de mi ser querido, que desde la energía egoica. yo me siguen, o sea, yo seguiría hablando Vale, y pues creo que está hacemos un guay. capítulo 2. O sea, quiero No, decir, no puedes seguir haciendo preguntas porque es tardísimo. no, pero está bien hablar. Eh, no hemos hablado nada de... Tú tienes el libro Luto en colores, pero también existen los cuentos de Sira, si no me equivoco, y no hemos comentado nada. Y yo lo comentaba con Marta, tu historia es una historia con tu hermana y en relación al suicidio, pero tu libro aborda mucho más, ¿no? Y hace todo el juego de los colores, que a mí me encanta. Y el tema de los cuentos es de otro tipo de duelo que no tiene, o sea, todos los duelos
volvemos a repetir, se parece, pero que es muy particular también, y si nos puedes contar algo de esto estaría muy bien, porque además también es, yo creo que es uno de esos poco, si se puede decir, poco autorizado, poco, Sí, es ¿no? un Sí, duelo ser autorizado el que pero habla en ahí el si nos cuento, ¿no? cuentas algo de qué van los cuentos sería guay. Pues esto vino, pues no recuerdo, así un año después de la muerte de mi hermana, más o menos. Una de sus mejores amigas que estaba embarazada de Sira, bueno, pues ella hizo como un grupo de mujeres para acompañarse, ¿no?, en su proceso de embarazo y todo. Y como no estaba ya mi hermana, pues me incluyó a mí. Entonces eran pues sus amigas, mujeres de su familia, y era un poco como preparar esa bienvenida a Sira, en el que pues la íbamos nutriendo, ¿no?, de cosas. Pues qué aprendizaje has tenido tú en tu vida que te gustaría dejarle, ¿no? Lo que nos ha costado casi 50 años aprender, pues, se lo ponemos ya por escrito para a ver si... Y así, de una forma muy bonita. Y nos dio una velita a cada una para el día del parto, simbólicamente, cada una en casa, pues que la acompañáramos, ¿no?, ahí soplando. Y lo que nadie pensamos, porque claro, la muerte tiene esta cosa de impacto, ¿no?, de algo repentino. No, nadie imaginamos que íbamos a utilizar esa vela para otra cosa, ¿no? Porque cuando Sira nació, con todos los recursos alrededor, con toda la ciencia en un hospital, con todo, creo que por eso entender que la muerte no es algo tan controlable como pensamos, sino que es una energía de Cero, transformación cero y control. que sucede absolutamente, pues con todo alrededor. Sira nació y esa vida no pudo continuar. Vivió 40 minutos, su corazoncito dejó de latir y nos vimos haciendo también de forma otra vez muy natural, como muy desde la energía del corazón. Pues bueno, recuerdo coger la velita, encenderla, hice un dibujo para Sira, bajé a coger unas flores y puse simplemente esta foto en el grupo, y otras mujeres del grupo empezaron a hacer lo mismo con las velas. Entonces no había hay veces que no es necesario las palabras. A Eva le iba llegando todo esto y tiempo después nos contó cómo le iban nutriendo, ¿no?, todas esas cosas simbólicas que enviamos en un grupo que ella transformó y lo llamó Despidiendo a Sira. Y se transformó de forma natural, ¿no?, en una experiencia de acompañamiento, de duelo, que ella siempre me decía que era muy luto en colores, pues porque había todo esto, ¿no? De repente había una foto, había un poema, había una canción, todo lo que a ella le iba acompañando y le iba nutriendo en su proceso. Y ahí me vino un día, pues bueno, escribir esa historia de Sira, el cuento de la vida de Sira, 9 meses y 40 minutos, bueno, que habla Sira y cuenta un poco eso que ha transitado. Y ese cuento lo hice primero pues a mano, con unos dibujos, se lo entregué a los papás, a Eva y a Manu, y tuvieron la generosidad también de permitir que lo autoeditáramos desde el proyecto. Y han pasado cosas preciosas con la historia de Sira. O sea, me ha ocurrido estar en lugares, no sé, ir a dar una charla a un sitio nuevo de Galicia donde no había estado, y que alguien se me acerque y conozca a Sira y que empecemos a hablar como una niña, ¿no? Con esos 40 minutos de vida ha desprendido tanto amor, tanta energía, tanto aprendizaje también. Y bueno, pues nos puso también encima de la mesa lo que decías, el duelo perinatal, gestacional, neonatal. Son duelos que es verdad que cada vez también, ¿no?, hay más asociaciones, colectivos hablando de ellos, pero que tiene esta cosa del impacto de, uy, los bebés no se mueren, los niños y las niñas no se mueren, sí, también se mueren, porque la Claro. muerte no tiene una edad, ¿no? Y bueno, pues fue una experiencia de mucho aprendizaje también para el proyecto esa. También cuando leí toda la historia me pareció increíble, Y hacer, bellísima. bellísima, hacer ese grupo inicial para celebrar la vida y acompañar la vida, y que se convierta en, en, bueno, pues en celebrar la muerte también, que es parte de lo mismo, ¿no? Eh, Me pareció, sí, me pareció muy bello hablar de ello, y que lo hayas puesto en papel, ¿no? Toda esa historia y todo lo que ha generado, y lo que dices, ¿no? 40 minutos de vida, ¿no? 9 meses y 40 minutos lo que han generado a su alrededor, ¿no? Cada vida es valiosa, es única. Lo otro Total. es un concepto mental nuestro. Claro, Sé que vivir 90 años, bueno, es un deseo humano, ¿no? Tiene que ver con la claro. mente, Tiene que ver con el no deseo con de lo que es. retener eso que Exacto, quieres, que no quieres que cambie, y esa como oposición a la impermanencia que tenemos los humanos. absolutamente. Al Pero apego, ¿no?, que decís sí, en el... que de eso Absolutamente, hablamos todo el rato. absolutamente. Dolores y apegos. Hay siempre ahora la discusión de Dolores y quién es quién es apegos. Tú Dolores eres y apegos apegos, y de los clarísimamente. dos. Bueno, a Clarísimamente. días yo soy Dolores y apegos todo el rato. Todo el tiempo soy dolores y apegos, en Sí, verdad. sí, sí, sí. Que Silvia, o sea, estaría 1000 horas hablando contigo, porque además eres tan sabia, transmites tanto, y es verdad que das tanto color y tanta luz a algo que a veces se nos hace tan oscuro, que no puedo tener más agradecimiento por este rato y bueno, por lo que personalmente
has iluminado mi duelo también. Bueno, y porque esto lo hemos co-creado, ¿no? Aquí, entonces, al final las conversaciones surgen así y se abre a todo eso porque facilitáis y abrís el espacio. Así que me ha encantado conoceros, ver vuestra energía ahí de hermanos preciosa y muchísimas gracias. Mil Gracias gracias a a ti. Gracias. Gracias.